¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Nos vamos a hacer una visita a un restaurante coreano de Valencia. Izakaya Koryo, un restaurante coreano donde me han dicho que preparan comida casera y que todo está muy bueno. Y lo mejor, hay ñozas. Madre mía, ¿vosotros os creéis que tenemos que ir a un restaurante coreano para pedir ñozas? Pues ya veis, me va a acompañar Mariette. En este vídeo vamos a degustar comida coreana y os contaremos qué nos ha parecido y qué nota le damos, ¿vale? Vale. Mira qué cervecita. Una cervecita coreana y para que se note que son aquí de valencianos, local, Caos del Coreano. ¿Qué os parece? Una fusión espectacular. Vamos a probar la cervecita, ¿no? Cerveza Cash, Cold Liver. Ah, muy suave. La cervecita está muy suave. ¿Qué te parece a ti la cerveza suave? Ah, que no puedes beber alcohol. Bolitas. De pulpo con algas. Pulpo y algas. Mira, vamos a enseñarle una aquí. Mira. Acércate. Ah, entonces, ¿has visto? Qué bien huele, ¿no? Voy a probar el alga. Que se cae bien. Alga nori. ¿Sabe? A sushi. Tío, como no sé utilizar los palillos, contenedor. Qué bueno. Está muy rico. Sí. Están muy blanditas. Está bien. Son tipo croquetas. Voy a utilizar los palillos. Que se me será más fácil, aunque no sé cómo utilizarlos. Son como croquetas de pulpo. Muy suaves. Vale. Muy sabrosas. Bullón estilo japonés. Con su cebollita, qué bueno. Cebolla pochada, carne. Igual como un huele. Y arrocito. ¿Dónde está la carne? Wow, chaval, es como carne mechada, mira, ¿ves? Aquí la carne mechadita. Venga, vamos a probarlo. Encima ahora que me gusta la cebolla, mira, Vamos a probarlo. también un poquito de carne. Esto va a quemar un poco, ¿eh? Pero coge. Espera, Le quitas la cebolla. ¿dónde hay carne? Eso es carne. Voy a coger carne con arroz y cebolla y eso. Aquí lo tenemos. Yo no puedo abrir la boca, me duele el músculo este. Es que mi padre está hecho un fitness. ¿Te gusta? ¿Sí? Está muy rico. Muy bueno. La cebolla. La cebolla pochadita, pero Ni se nota. ni se nota. Y un poquito durita que contrasta con el arrocito. Y la carne muy buena. Rompe el huevo. ¿Sí? Número. La carne es como carne mechada, ¿no? Que puede hacer la yaya, pero aquí mezcladito, muy bien. Hemos pedido un ramen, ¿no? Sí, Luego os enseñaremos el ramen. vale. Vamos a probar el ramen por primera vez. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! Voy a comer arrocito. Muy bueno, ¿eh? Muy recomendable. Me gusta. Nos acaba de llegar el ramen. Ramen de carne. Entonces, aquí tenemos la carne, que esto nos lo traen separado. ¿Y qué hacemos con la carne? La carne se pone ahora en el ramen, ¿veis? ¿Lo puedo comer? Nada. Bueno, sí, ya que lo tocó. Yo me he vuelto fanático del ramen. A partir de ahora es mi comida preferida. Está espectacular. Por las verduritas, que tiene un caldo súper sabroso. El huevo está espectacular, Mario. De verdad. Las setas. No quiero huevo. Está podrido. Tú sí que estás podrido. Qué bueno el caldito, ¿eh?
El huevo. Podrido, ¿no? Sí. El huevo está espectacular, Mario. Y el huevo es lo mejor, ¿eh? ¿Pero vas a perder? ¿No lo quieres? ¿Seguro? Aquí me da mucho asco. Te pierdes lo mejor. Todo el sabor concentrado está en los huevos. Ya le han traído aquí las yernas al niño. Por fin. Pues esto viene ir aquí a este lado. Yo flipo. Pero bueno, también es cierto que come de todo, ¿eh? Pero lo que más le llama la atención es las yernas. ¿Sabes? Para ellas pasar la plancha de llenas de carne. Yo me quedo con el ramen, que está espectacular. Yozas. ¿Tú de qué equipo eres? ¿El equipo Yozas o el equipo ramen? Déjamelo en los comentarios. Yozas mejor. Pero bueno, lo voy a probar una yoza, ¿no? Vale. ¿La mojo o cómo me la mojo? No sé lo que quieras. Voy a mojarla. Le quita el sabor. Pues me tendré que comer otra así. No, pues entonces... Tan rica. Bueno, están buenas, pero tampoco que sea algo súper exquisito. Y esa salsa, bueno, ya avinagrada. Yo creo que le quita el sabor. Prefiero el ramen, el equipo ramen forever. Entiendo nada de la cámara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la cámara? ¿Qué pasa? ¿Tendremos que comprarnos una cámara nueva para hacer vídeos de YouTube y reseñas gastronómicas? ¿O grabamos? Pero entonces ver muchos vídeos para que podamos tener ese dinero. Bueno, vamos a pedir la cuenta y hagamos os contamos. Bueno, pues ya hemos salido del restaurante coreano, ¿eh? Uy, voy todo mareado. Bueno, os comento mi opinión. Se come muy bien, comida casera, Muy comida barato. intensa, sabores intensos, comida casera y sobre todo puedo destacar el precio. Ya habéis visto el ticket. Mi padre pensaba que íbamos a comer por Sí, 50. teníamos una porra. Yo pensaba que la comida nos iba a salir por 50 euros, la comida de los dos. Ya habéis visto que hemos cogido muchos platos, ¿eh? Muchos platos. Y en realidad ha sido 34 euros. Con un postre, un chupito, que creo que no me lo han cobrado, tengo que mirarlo. Hemos pedido las ñozas. Muy rico todo. La verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Os voy a dejar debajo en la descripción y en el primer comentario el nombre del restaurante y su dirección. Por si estáis en Valencia, pues oye, que les hagáis una visita y que disfrutéis, que probéis esta comida coreana porque está súper buena. Nada que Y ver. os vamos a recomendar un plato, ¿eh? Sí, nada que ver con la comida Sobre todo, china. Nada. aunque me guste mucho las yozas, el ramen está muy bueno. Hemos probado en esta visita el ramen de carne. Un truquito, la carne empanada suele estar más seca. Meterla al ramen. Exacto. Tenéis que coger la carne empanada y sumergirla en el caldo del ramen. De esta manera estará muy jugosa. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais a like, Darle os un like. suscribís al canal Y la campanita, ¿eh? y me dejáis un comentario. Venga, nos vemos.